Onda Cero Sierra. La Sierra en la Onda. Mónica Rodríguez. Hace poquito el Valle de los Caídos era noticia por esa supuesta exhumación que se iba a realizar, que luego contábamos aquí que no era una exhumación como tal, nos lo explicaban desde la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, su presidente Pablo Linares, y hablábamos de que se iba a intentar entrar a la zona, al Osorio, donde están todos los restos en una amalgama de huesos y de un conjunto de restos, ¿no?, que no se iba a poder extraer sin llevarse el ADN de otros. Dejando ese tema a un lado, hoy les tenemos que hablar de que el Valle de los Caídos acumula pérdidas por valor de 4,33 millones de euros desde el año 2012. Entre el año 2012 y el 2017 sumó unos ingresos de 6,73 millones procedentes de la venta de entradas y también de otros ingresos patrimoniales, mientras que asumió unos gastos de explotación de 11,6 millones en concepto de personal, mantenimiento, suministros o seguridad. Hoy la pregunta que le vamos a trasladar al presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos es ¿por qué tiene tantas pérdidas el Valle de los Caídos y está un poco abandonado? Y si se están ensañando ciertos colectivos y algunos gobiernos también con este lugar que tenemos en nuestra zona, en nuestra comarca. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias una vez más. Es un lugar que en los años 90 tuvo más de 1 millón de visitantes, así durante bastantes años, y tuvo bastantes beneficios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque ya hemos contado en alguna ocasión que quizá también la mala prensa que se le está dando al Valle de los Caídos, que si el nombre se ha politizado también este tema, no se ha dejado el lugar quieto, por decirlo así, para que la gente lo visite, como algunos otros sitios de España o de Europa, Pablo, y también es verdad que el mantenimiento es insuficiente, que se están cayendo algunas zonas a trozos precisamente por dejar ese mantenimiento a un lado, ¿no? Efectivamente, nosotros desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos siempre hemos defendido que la situación actual del valle dista mucho de la que sería bueno que fuera. La cifra que das es real, es decir, en los primeros años de la década de los 90 el Valle de los Caídos tuvo casi 1 millón de visitantes al año. Hay que tener en cuenta que por entonces el Valle de los Caídos era un monumento que se podía visitar en su totalidad, no como ocurre ahora, y lo explico. En estos momentos el Valle de los Caídos es visitable solamente de modo parcial. Se cumple la semana que viene 10 años del cierre de la base de la Cruz y por tanto del funicular que daba acceso a la misma. Todo esto viene dado por un defecto, por una muy mala gestión por parte de Patrimonio Nacional en labores de mantenimiento de esas colosales esculturas del artista socialista Juan de Ábalos, que están las 8 esculturas que están en la base de la Cruz, pues evidentemente, dadas las connotaciones que tiene desde el punto de vista de la climatología que tienen que soportar, pues eso necesitan un serio y adecuado mantenimiento que no se le está dando, pero no se le está dando ahora, no se le está dando desde hace bastantes años. El Valle de los Caídos, al tener cerrada la base de la Cruz, al tener cerrado parte de las instalaciones de hostelería que tenía abiertas todas en el año 90, pues evidentemente es un monumento solamente visitable parcialmente. Aún así, se está recuperando tímidamente, pero de manera constante, el número de visitantes, que se vio muy perjudicado por el cierre absolutamente partidista del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Recordemos que fueron casi 33 meses de cierre, en diferentes fases, unas veces al culto, otras veces al turismo, otras veces al culto y al turismo, etcétera. Los turoperadores están volviendo al valle, están volviendo a organizar excursiones para sus clientes y se está volviendo a poner en marcha aquello que era tan absolutamente cotidiano como el paquete Valle de los Caídos Escorial, que se vendía en todos los turoperadores de Madrid y que, por supuesto, todos los turistas que venían a Madrid, o muchos de los turistas que venían a Madrid, hacían uso de estos paquetes turísticos. Lo que creéis también desde la asociación es que el Valle puede generar muchos más beneficios de lo que está dando, que puede ser mucho más rentable y que se meta un poco mano a ese mantenimiento para que sea un lugar tan visitado como lo era hace unos cuantos años y que se deje también un poco la política a un lado, porque la verdad que es una pena como lugar histórico que tenemos aquí en nuestra zona. Tenemos un patrimonio tan bonito que hay que cuidarlo y hay que explotarlo, Pablo, independientemente de las ideas políticas y de las ideologías, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo. El Valle de los Caídos es un enclave monumental de primerísimo orden en la Sierra de Madrid que debería ser mantenido en consecuencia como lo que es, un conjunto monumental de primerísimo orden. Pero con referencia, quería hacer un inciso y con referencia al tema de los supuestos pérdidas que tiene patrimonio, que tiene el Valle de los Caídos, debo decir que sí, efectivamente es cierto que el Valle de los Caídos tiene pérdidas en esa ecuación matemática muy simple de diferencia entre gastos e ingresos. Evidentemente el Valle de los Caídos son más los gastos que los ingresos. Pero también hay otros monumentos, Pablo, que tienen pérdidas en otros puntos de España y de la Comunidad de Madrid y no se piensa no sé, si se me permite la palabra, demonizar tanto, ¿no?, como este lugar. Efectivamente, y además si nos ceñimos al campo que nos ocupa, es decir, a esta institución que es Patrimonio Nacional, que es una institución que gestiona nada más y nada menos que 19 palacios, monasterios y conventos reales y edificaciones anexas. Todos los conocemos: Palacio Real, Monasterio de Escorial, Aranjuez, El Pardo, La Granja, el propio Valle de los Caídos, por decir así. Todos y cada uno de estos monumentos que acabo de citar, todos los que gestionan Patrimonio Nacional tienen más gastos que ingresos, por una cuestión muy simple. Es que esto no es una empresa, es que esto no está hecho para ganar dinero. Si se gana dinero, pues por supuesto mucho mejor, pero es que el Patrimonio Nacional es una entidad de derecho público que lo único que hace, poner los servicios a disposición de los visitantes, de los turistas, ¿no? Efectivamente, de los turistas, tanto españoles como extranjeros, que quieran ver cuál es el patrimonio histórico-artístico riquísimo que tenemos en este país y que gestiona en parte el Patrimonio Nacional. Por ejemplo, con referencia a la diferencia entre gastos e ingresos, las cifras son muy sencillas. Tengo aquí una serie de datos oficiales porque están sacados de del propio Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que son realmente consecuentes. El Palacio Real en el año 2017 tuvo unos gastos de más de 20 millones de euros y unos ingresos de 9,6. El Monasterio del Escorial, que tenéis ahí tan cerquita, 4 millones de gastos en el año 2017 y 2,9 ingresos. Aranjuez, 4,8 millones de gastos y 953.000 euros de ingresos. Es decir, todos y cada uno de los museos dependientes de Patrimonio Nacional pues tienen pérdidas, entre otras cosas porque es una labor costosísima desde todos los puntos de vista, el económico también, el mantener aquello adecuadamente. Tenemos el caso del Palacio del Pardo, y no voy a aburrir a vuestra audiencia con cifras, pero el Palacio del Pardo el año 2017 tuvo 8,6 millones de gastos y sin embargo en ingresos 148.000 euros nada más. Entonces, esto quiere decir que el Valle de los Caídos no deja de ser más de los museos que gestiona Patrimonio Nacional y que tiene pérdidas como tienen todos, porque no están hechos para tener beneficios. Si los tiene, por supuesto, mucho mejor, pero es que no es la labor fundamental de Patrimonio Nacional, como si fuera una empresa al uso, tener más beneficios que gastos. Tenemos a Aurelio de la Fuente, que no se ha ido del estudio, que además ha tenido mucho conocimiento del Valle de los Caídos, porque entre otras cosas, Aurelio, tu mujer trabajó allí durante 7 años, ¿no? Pues sí, ¿quién del Escorial de arriba o de abajo no ha trabajado allí en el Valle de los Caídos? Toda la juventud pues iba allí en tiempos a trabajo, ¿no? Mi mujer estaba allí porque también estaban en San Lorenzo, en el monasterio, tal, su hermana, y entonces pues allá ha estado en los puestos de souvenir y en los carritos. Estaba en los dos sitios. Y bueno, pues ahí es donde la conocí, visitando aquello. En este caso, Pablo, los puestos como dice Aurelio, el puesto de souvenir, el restaurante que había, todo eso, cuando se cierra o cuando ya no existe, pues muchas de las personas que van, bueno, que tampoco tiene que ser, porque hay mucha gente que yo conozco que va y simplemente va a ver el entorno tan bonito que es, porque los que no hayan ido no sé si pueden opinar o no, pero desde luego que es un lugar bonito de ver, o sea, independientemente de como historia, ¿no? Que hay muchos lugares. Me contabas fuera de antena una anécdota, porque tú has tenido a personalidades, a muchos personajes famosos que has hecho ruta para que vean el Valle de los Caídos. Entre ellos, cuéntanos quién. Efectivamente, el Valle de los Caídos pues despierta curiosidad por el conjunto monumental que es, por la historia que lleva detrás y como bien decías, por el entorno ecológico donde está enclavado, que es un entorno ecológico de primerísimo orden. Evidentemente, no voy a dar muchos nombres
por cuestiones obvias, pero una de las visitas, desde luego, más famosas que hemos tenido en los últimos años fue la del ex gobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger, que estuvo en el Valle de los Caídos en el mes de octubre de hace, no sé si fueron 3 o 4 años. Tuvimos oportunidad de acompañarle a la visita y quedó extraordinariamente maravillado con lo que estuvo viendo. Yo tuve oportunidad de preguntarle una cuestión que pregunto a casi todos los extranjeros que van por el valle, tengo oportunidad de hablar con ellos, si este monumento, en vez de estar en España, estuviese en sus lugares de origen, en este caso en Estados Unidos, y él me llegó a reconocer, cosa de la que estoy absolutamente de acuerdo, que sería uno de los monumentos más visitados y, por supuesto, mejor mantenidos de los que hay en todos los Estados Unidos, y además creo que tiene razón. Qué curioso, ¿eh? Que luego, por cierto, claro, cuando llegaste a casa y dijiste, oiga, que no sabéis a quién he hecho una ruta, no sé si te creerían. Bueno, la cuestión es que la visita iba a ser de 1 hora, estuvimos casi 3, y cuando llegué a casa, y yo en casa no había comentado la naturaleza del visitante que íbamos a enseñar el valle en aquel momento, dice, ¿de dónde vendrás? Me dijeron, ¿de dónde vendrás a estas horas? Que llegas tarde. Digo, si te digo que he estado con Terminator no te lo vas a creer, con lo cual opina lo que quieras. Pero bueno, debo decir que no es el único caso, es decir, el Valle de los Caídos tiene cerca de 300.000 visitantes al año. Como he dicho antes, las visitas se van recuperando tímidamente, pero con carácter firme, y allí va a visitarlo cualquiera, entre ellos pues muchas caras conocidas que evidentemente pues tampoco vamos a citar aquí. Hay que recordar que para los que somos de aquí de la zona también, los que no lo hayan ido a ver o lo quieran repetir, hay unas horas en las que no nos cuesta, en las que es gratis, ¿no? Si no recuerdo mal, miércoles y jueves de 4 a 6, corrígeme. Correcto, así es, para todos los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. Y esto procede de un acuerdo precisamente en la Comunidad Europea para todos los museos. En los horarios que has dicho, evidentemente la visita es absolutamente gratuita. Una última cuestión, Pablo. ¿Se está hablando incluso de cerrar el Valle de los Caídos? Bueno, pero es que se fue mucho más allá. Un senador del español, el senador Ignacio Nasagasti, llegó a decir, incluso en términos parlamentarios, en ambiente parlamentario en el Senado, que la mejor solución para el Valle de los Caídos sería la voladura. Es decir, no, me parece que en este país nos hemos vuelto irremediablemente locos cuando estamos hablando en estos términos de un monumento que es la envidia del mundo entero y, sin embargo, patrimonio de todos los españoles. Aurelio, ¿qué opinión le merece esto último que hemos mencionado, puesto que tú eres de aquí, que tu mujer trabajó allí y que hay tanta historia envuelta? Bueno, pues independientemente de lo que sucedió. Con respeto a quien lo hablara o dijera, o si fuera un momento de calentón, yo me ha salido a la palabra talibán, cuando destruyeron tantos monumentos de por entonces por allí. Creo que es una cosa que, aunque no sea nada más que por el sudor de los que lo trabajaron, pues hay que respetarlo. Eso de volarlo, en fin, que me perdone quien lo dice, pero a mí no me parece bien. Pues Aurelio, gracias por intervenir aquí también. Sí. Ahora sí, hasta el lunes que viene. Y Pablo Linares, hay muchos vecinos que defienden desde la plataforma Así lo hacéis, el Valle de los Caídos, para que el mantenimiento se realice. Y no sé si hay alguna manera o qué se podría hacer para que esto funcionase mejor y también para que se intervenga. Con respecto al mantenimiento, ya hablamos también de que la Piedad también sufre deterioro, de que en el interior también hay que meter mano ahí. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, con respecto a la Piedad, hay que decir que había algunos técnicos supuestamente cualificados que decían que él sufría desprendimientos y que la única manera de restaurarla sería bajándola de su sitio, es decir, trocearla y bajarla. Hubo otra serie de técnicos extraordinariamente cualificados que dijeron que se podía arreglar in situ, se restauró in situ y ahí está en su lugar, en el frontispicio de entrada a la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, perfectamente restaurada y sin ningún tipo de problemas. Los defectos que hay dentro de la Basílica son únicamente estéticos, porque sí es cierto que hay muchas humedades. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un templo de 262 metros de longitud excavado dentro de una roca del Risco de la Nava, que es el que corona la cruz más grande de la cristiandad, que es la del Valle de los Caídos. Y evidentemente a tu pregunta de qué es lo que se puede hacer para beneficiar el Valle de los Caídos, pues yo en esta asociación lo tenemos extraordinariamente claro. Hay que visitarlo, hay que enseñarlo, que vaya la gente, es decir, que aquello sea un sitio vivo, que de una vez por todas en este país impre la cordura, que sepamos que el Valle de los Caídos se construyó para enseñar a las generaciones que nos sigan que hubo una guerra en España que no debe volver a repetirse,
y ese conjunto de historia, de arte, y sobre todo lo que hemos dicho antes también, el tema ecológico que tiene el Valle de los Caídos, que no tiene igual en la zona de la Sierra de Madrid, pues tiene que ser un sitio vivo y un sitio donde podemos ir a verlo sin prejuicios históricos y sin prejuicios, desde luego, políticos de ningún tipo. Pablo, por cierto, hablabas de que esos cambios que habría que hacer o ese mantenimiento es simplemente de humedades y demás, no interfiere a la estructura en sí, no peligra la estructura, que hay algunas personas que han dicho que si tiene problemas en los pilares fundamentales y cosas así, que se dicen muchas cosas, ya que te tenemos aquí. En absoluto, la Basílica del Valle de los Caídos y el Valle de los Caídos en sí, sobre todo la Basílica, cuando nos referimos a las humedades que hemos dicho hace un momento, no, los únicos daños que tienen, los únicos problemas que tienen son meramente estéticos. Aquello no tiene ni un solo problema desde el punto de vista estructural, lo que es la Basílica del Valle de los Caídos. Es decir, que puede ir la gente a visitarlo, que no va a tener en absoluto ningún problema. Otra cosa es la base de la cruz, que sí que es cierto que dada esa falta de mantenimiento más que evidente que el Valle de los Caídos, sobre todo las esculturas de la base de la cruz sufre, evidentemente aquello está cerrado porque sí que es cierto que puede tener algún problema, pero vamos, que es perfectamente subsanable desde el punto de vista técnico. Lo único que tiene que hacer el gobierno es tener voluntad política, la valentía de acometerlo y, por supuesto, dotarlo económicamente de lo necesario para hacerlo. El Valle de los Caídos, si llega a tener los visitantes que tuvo no hace tantos años, desde luego generará en taquilla lo suficiente como para paliar cualquier inversión que se tenga que hacer en estos momentos. Porque ¿cuánto pesaba? Yo recuerdo cuando subí a verla, justo al poco de cerrarla, acababa de ir yo, y no me acuerdo las toneladas que tenía en una sola pieza. La cruz era impresionante, Pablo. La cruz son 150 metros de altura. Sí. Tiene 8 esculturas en su base, que son los 4 evangelistas y las 4 virtudes cardinales, y en su conjunto pesa 201.740 toneladas. Wow. Que no es ninguna tontería. Casi. La cruz en los días claros es visible a más de 50 kilómetros de distancia. Con lo cual estamos hablando de una edificación, desde luego especial. Monumental. Y como monumental tiene que ser en estos momentos la manera de acometer no solamente el mantenimiento, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo como si fuese en el Palacio Real, el Escorial, el Aranjuez o el Pardo. También hay que saber promocionarlo, porque esta asociación todos los años, cuando está la Feria Internacional de Turismo en los pabellones IFEMA de aquí de Madrid, se lleva la desagradable sorpresa que el stand de Patrimonio Nacional promociona, y además es su obligación y nos parece muy bien, todos los museos y monumentos que dependen de ellos, excepto el Valle de los Caídos. Unos, cuando digo unos, hablo de los gobiernos escorados hacia la izquierda por odio y los supuestamente de derechas por cobardía. Desde luego lo que tienen es al Valle de los Caídos de modo deficiente en cuestión de mantenimiento y de promoción. Un tema, desde luego, muy interesante. Tengo aquí a mi compañero Juan Antonio Tirado. Pablo, que te quiere hacer también una pregunta al respecto. Juan Antonio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Sí, mi pregunta es, el otro día, para informarnos acerca de toda esta historia, estuve viendo unos programas de La Clave, emitidos por Televisión Española en su momento, con José Luis Balbín, donde se hicieron programas relacionados con el Valle de los Caídos. Imagino que tú habrás tenido oportunidad de verlos. Sí. Y donde está incluso el padre de Gregorio Peces Barba, vecinos de Colmenarejo, y que participó también en la construcción del Valle de los Caídos en su momento, después de la guerra. Y donde lo que vinieron a decir los franquistas que estaban en ese programa, porque invitaron a franquistas, hablamos de un programa de los años 80, ya gobernaba el Partido Socialista en España, vinieron a decir que Franco lo que pretendía con esta obra faraónica, eso sí es cierto, pero lo que pretendía era un poco lo que luego me empiezan a decir algo como novedoso todos aquellos de la memoria histórica, y es que fuera un lugar de reencuentro de todas las víctimas de la Guerra Civil Española sin mirar ni el color político ni en el bando en el que pertenecieron de origen. Por lo tanto, el Valle de los Caídos ya era un lugar donde lo que se pretendía era la unión y no la desunión. Estoy absolutamente de acuerdo. Ese programa que es, desde luego, desde el punto de vista particular mío, veo con maravilla los programas televisivos que se hacían en aquella época y los debates comparados con los que se ven ahora. Y en este programa en cuestión del gran José Luis Balbín, se dijeron muchas cosas que son realmente ciertas. Es decir, el Valle de los Caídos, desde el mismo momento de su concepción, por parte del que fue luego su fundador, el anterior jefe de Estado, el general Franco, fue un lugar orientado a la reconciliación de todos los españoles. Me ha citado a Gregorio Peces Barba, padre.
Gregorio Pérez el Barba estuvo en ese programa, estuvo trabajando en el Valle de los Caídos. Hay que recordar que esto es algo que también hay que contarse, que este señor, como otros muchos, no se le podía considerar preso político. Este señor tenía una condena de muerte a sus espaldas que fue conmutada por la de 30 años de reclusión mayor, y trabajando 3 años y 2 meses en el Valle consiguió la libertad. Es decir, el Valle de los Caídos tiene tal riqueza desde el punto de vista histórico que hay que contar cómo fue todo, porque no todos fueron presos políticos los que construyeron el Valle, hubo muchos presos comunes. Tan solo hubo 770 presos de modo simultáneo trabajando en el Valle de los Caídos, correspondiendo al mes de abril del año 1948. No fueron 20.000 los presos, como dicen muchas fuentes, y ni mucho menos 20.000 los muertos que hubo en la construcción, porque está perfectamente documentado, y esta asociación lo va a poner de manifiesto muy en breve, que fueron entre 14 y 18 los accidentes mortales que hubo durante la construcción del Valle. No quiero frivolizar con esta cuestión. Un solo muerto ya es una tragedia, ya es una desgracia. Pero si extrapolamos a la época donde se construyó el Valle, hay que tener en cuenta cuáles eran las condiciones de seguridad y que había en el trabajo. Estadísticamente hablando, hubo más muertos en la construcción de los túneles del M30, por ejemplo, en el campo inacabado del Valencia Club de Fútbol, el nuevo estadio del Valencia, que en el Valle de los Caídos. Claro, además hay que destacar otro detalle, ya con esto finalizo, y es que la construcción del Valle de los Caídos no se hizo con dinero público, se hizo todo con subvenciones que recibió en ese momento el régimen franquista, con lo cual no se hizo con dinero del Estado español ni de los españoles. Desde luego, en un estudio que estamos a punto de finalizar, que habla precisamente de cuál fue la manera que tuvo de financiarse las obras del Valle de los Caídos, el Valle de los Caídos comienza a edificarse con 236 millones de pesetas, que fueron el sobrante de una serie de donativos que recibió el Ejército Nacional para el sostenimiento del mismo durante los años de la guerra. Curiosamente, porque nosotros somos casi ratones de biblioteca, hemos tenido oportunidad de conseguir cuáles fueron esos donativos y la procedencia de los mismos. Nos encontramos con la bonita sorpresa de que entre esos donantes estaba la propia Casa Real en el exilio. Es decir, los 236 millones primeros de pesetas que se utilizan para el Valle de los Caídos fueron procedentes de donaciones particulares de todo tipo. Y el resto, hasta la terminación de este fantástico monumento, conjunto monumental, procede de la lotería, de sorteos extraordinarios de la lotería de cada 5 de mayo que se hacía ex profeso para esta cuestión. Es decir, los beneficios que se hacía de un sorteo extraordinario al año, los beneficios iban a ser destinados para la construcción del Valle de los Caídos, como años antes fue para la construcción de la ciudad universitaria, y nadie se echa las manos a la cabeza por esto. Pablo, es súper interesante y no tenemos tiempo para más. A mí me gustaría que un día viniera al estudio, incluso podríamos hacer, como ya le comentábamos fuera de antena, un reportaje directamente en el Valle de los Caídos para la web lavozdelasierra.es, porque nosotros aquí en Onda Cero Sierra, me decía Pablo fuera de antena, hemos sido los únicos que hemos dado los datos correctos. Es así, ¿no? Es así. Con respecto a lo acontecido en el Valle de los Caídos hace un par de semanas, el día 23 de abril, cuando todos los medios de comunicación de este país, ignoro el motivo por el cual los medios de comunicación, exceptuando el vuestro, no contrastan una noticia, porque hablaban de exhumaciones en el Valle y que ya se estaban procediendo las primeras exhumaciones. No es cierto. Como se ha encargado Patrimonio Nacional, y además está accesible a cualquiera que lo pueda ver en la página web del propio Patrimonio Nacional, lo único que se hizo en su día, el día 23 de abril, fue unas catas por parte del Instituto Torroja de Técnica de la Construcción para peritar el estado estructural de los osarios del Valle de los Caídos. Si este informe fuera positivo, que todavía no conocemos el contenido de este informe, tendrían que ser un equipo de forenses del Consejo Médico Forense el que perite a su vez cuál es el estado de los restos óseos de los caídos de ambos bandos de la guerra que hay en ese osario en cuestión, donde supuestamente, y digo supuestamente, puedan estar los dos hermanos republicanos, los dos hermanos La Peña, y si ese informe también fuera positivo, que mucho nos tememos que no va a serlo, dado el estado de mantenimiento de los propios osarios del Valle, habrá que pedir permiso a cada uno de los 2.000 y pico, a las familias de cada uno de los 2.000 y pico caídos que están en el Valle, en ese mismo osario donde supuestamente están los hermanos La Peña. Esto es un tema extraordinariamente sensible que a nosotros queremos tratar con prudencia. Pero al igual que nosotros, cuando digo nosotros hablo de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, tenemos un exquisito respeto por la familia de los hermanos La Peña y por cualquier otra familia peticionaria de exhumación de restos, también nosotros exigimos ni más ni menos que el mismo respeto para todas las familias que nosotros representamos y que no quieren que para proceder a la exhumación de dos personas tengan que ser tocados, removidos y sometidos a prueba de identificación forense, aquellas familias
que mantienen restos allí dentro y que ya han manifestado abiertamente al Ministerio de la Presidencia que no quieren que sean tocados, removidos o sometidos a prueba de identificación alguna. Ojalá los informes delimiten que efectivamente los hermanos La Peña están en los osarios del Valle de los Caídos y que están perfectamente individualizados y se les pueda sacar de ahí sin problemas. Nosotros no pondríamos en ese caso ningún problema, sino todo lo contrario, apoyaríamos en la medida de nuestras humildes posibilidades esa cuestión. Pues Pablo Linares, que es presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, gracias por haber intervenido hoy en Onda Cero Sierra con esa noticia que recientemente también hemos conocido este fin de semana, de que el Valle de los Caídos acumula pérdidas, pero que esas pérdidas son las mismas que tienen también otro tipo de monumentos, palacios o museos en la Comunidad de Madrid y en otros lugares porque pertenecen a patrimonio. Pablo, gracias. Hasta dentro de muy poquito, que seguiremos de cerca estas noticias aquí en Onda Cero Sierra. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y enseguida entramos en la Sierra Gourmet con Alberto de Prado. La Sierra en la Onda. Mónica Rodríguez.